Parte 1. El umbral. Pamela Reynolds tenía 35 años. Era cantante, compositora, madre y esposa. Su vida hasta entonces fluía con una mezcla de creatividad y rutina, como el ritmo constante de una canción que aún no llega al estribillo. Pero un día, sin previo aviso, algo cambió. Todo empezó con una extraña sensación de vértigo. No era un simple mareo. El mundo giraba con una violencia inesperada. Luego vino la dificultad para hablar, como si las palabras se perdieran en un laberinto. El cuerpo comenzó a ceder a pesar de la voluntad. Alarmada, acudió al médico. Lo que se descubrió fue más oscuro que cualquier nota disonante, un aneurisma gigantesco alojado en una zona profunda y delicada de su cerebro. Los médicos fueron claros. Era una bomba de tiempo. Si estallaba, no habría vuelta atrás. Y operarlo era casi igual de peligroso. Pero existía una opción, una técnica quirúrgica tan extrema que apenas unos pocos en el mundo se atrevían a realizarla. El procedimiento consistía en enfriar su cuerpo hasta los 10 grados centígrados, detener su corazón, su respiración y vaciar de sangre su cerebro. La muerte inducida. El cuerpo de Pam sería convertido en un silencio absoluto, en un templo sin vida, para que los cirujanos pudieran operar sin riesgo de hemorragia. Ella aceptó, quizá por miedo, quizá por amor a sus hijos, quizá porque la alternativa era simplemente desaparecer. El día de la operación, la sala estaba iluminada con una precisión quirúrgica. El equipo médico se movía como si bailara una coreografía ensayada 100 veces. Pam fue colocada sobre la mesa. Sus ojos fueron cubiertos. En sus oídos colocaron tapones que emitían sonidos rítmicos. Su temperatura comenzó a descender. Uno a uno, sus signos vitales se fueron apagando. El electroencefalograma marcó línea plana. Y entonces, cuando la ciencia afirmaba que ya no había nada, ocurrió algo. En medio de ese silencio total, Pam sintió que algo vibraba en su interior. Un sonido, como una nota musical, empezó a resonar en su conciencia. Era una frecuencia pura, como si el universo mismo la llamara. Y de pronto ya no estaba en su cuerpo. Se sentía ligera, suspendida en el aire. Observaba la escena desde arriba, como si flotara en el techo del quirófano. Podía ver a los médicos, sus movimientos, los instrumentos. Notó que utilizaban una herramienta que parecía un cepillo eléctrico, algo que jamás había visto antes. Podía oír con claridad. Una mujer dijo que las arterias eran demasiado pequeñas. Otro médico respondió: «Usa el otro lado». Ella estaba ahí, observando, escuchando, sintiendo, mientras su cuerpo yacía inmóvil, sin pulso, sin aliento. En ese instante el tiempo perdió sentido. No había miedo, ni angustia, solo una conciencia pura, una atención plena como jamás la había experimentado. No entendía cómo era posible, pero tampoco lo cuestionaba. Era como si una parte de ella hubiera despertado, mientras el resto dormía en un sueño sin cuerpo. La operación continuaba, ajena a esa presencia que miraba desde lo alto. Nadie allí imaginaba que Pam, clínicamente muerta, estaba siendo testigo de todo. Y eso era solo el comienzo. El viaje. Había un silencio distinto, uno que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo sagrado. Pamela flotaba, o al menos así lo sentía. No tenía cuerpo ni peso, solo era conciencia, pura y despierta. No había confusión ni miedo, solo un saber profundo de que estaba viva, aunque su cuerpo no lo estuviera. Sintió que era atraída hacia un espacio diferente, como si algo suave pero firme la llevara lejos del quirófano. Todo comenzó a disolverse. Las luces, las voces, los instrumentos. Fue entonces cuando lo vio, un túnel, no de piedra ni de paredes, sino de luz. Una luz que no cegaba, sino que envolvía con una ternura imposible de describir. No era blanca, ni dorada, ni azul.
Era todas las luces a la vez, vibrando con una frecuencia que hablaba sin palabras, y ella avanzó. No caminaba, no volaba, solo se movía. Su ser se desplazaba hacia esa luz como si siempre hubiera sabido que debía regresar allí. Mientras se adentraba comenzó a sentir presencias. No eran figuras nítidas, pero las reconocía. Había calor, familiaridad. Uno de ellos era su tío fallecido, otro su abuela. No había palabras entre ellos, pero sí un entendimiento completo. Era como si todos compartieran un mismo corazón, una misma melodía interior. Nadie preguntaba por qué estaba allí. Nadie dudaba. Solo estaban, y eso bastaba. Pam sintió que todo lo que había sido en la tierra, su nombre, sus logros, sus miedos, se volvía tan pequeño ante la inmensidad de lo que ahora vivía. No era una pérdida, era una liberación, como si finalmente recordara quién era, más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Y en medio de esa expansión ocurrió algo aún más profundo. Comprendió el amor, no el amor humano, condicionado y frágil, sino un amor cósmico, sin forma ni fin. Era como si estuviera inmersa en el corazón mismo del universo. Todo tenía sentido, incluso el dolor que había vivido, incluso sus preguntas más antiguas. En ese instante supo que no necesitaba regresar. Allí estaba todo. Allí era todo. Pero entonces algo cambió. Su tío, ese ser luminoso que la había recibido, la miró, o mejor dicho, proyectó hacia ella una intención. Y en ese gesto no había orden, pero sí propósito. No era su momento. Aún no. Pamela no quería irse. El alma, cuando toca esa luz, ya no desea volver al mundo de las formas. Pero algo dentro de ella entendió. Tenía que regresar. No por obligación, sino por elección. Por amor. Por aquello que aún debía cumplir. Y así, como si cayera de nuevo desde el cielo más alto, sintió una sacudida, un golpe frío, una densidad que no recordaba. El cuerpo otra vez. Despertar fue como entrar en una habitación cerrada tras haber estado volando. Respirar se volvió un acto doloroso. Sentía cada célula, cada latido, como si fuera la primera vez. Las luces del quirófano, las voces apagadas, el peso, el límite. Estaba de vuelta, pero ya no era la misma. El regreso. El cuerpo de Pamela volvió a la vida, pero no con la suavidad de un sueño, sino con la crudeza de un impacto. Abrir los ojos fue como despertar en un mundo demasiado pequeño. La luz blanca del hospital ya no era la misma que aquella luz que había sentido más allá. Esta hería, esta pesaba, tenía tubos, cables, sonidos mecánicos a su alrededor. Las voces eran frías, urgentes. Su corazón latía, sí, pero su alma aún estaba temblando por lo vivido. Nadie en la sala podía imaginar que, mientras los médicos trabajaban para salvar su vida, ella había atravesado un umbral que pocas personas tienen la oportunidad o el valor de cruzar. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y claridad. Sabía que algo extraordinario había ocurrido, pero no sabía cómo hablar de ello sin parecer fuera de sí. Guardó silencio durante un tiempo. Escuchaba a los médicos, asentía, agradecía. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Con el paso del tiempo comenzó a compartir lo que había vivido, no con la intención de convencer a nadie, sino como quien narra un secreto que arde en el pecho y que necesita ser liberado. Habló de la sensación de flotar, de la conversación escuchada en la sala de operaciones, de la herramienta que parecía un cepillo eléctrico, de las frases exactas que los médicos dijeron, y luego habló de la luz, de aquel túnel, de las presencias, de ese amor inmenso que no sabía cómo poner en palabras. Lo más sorprendente fue que todo lo que describió, los instrumentos, los sonidos, las palabras, coincidía con lo que realmente había ocurrido. Médicos escépticos quedaron en silencio.
¿Cómo podía haberlo sabido si su cerebro estaba sin actividad y su cuerpo clínicamente muerto? Algunos intentaron buscar explicaciones. Tal vez escuchó por conducción ósea. Tal vez fue una alucinación inducida por la anestesia. Tal vez su mente recreó todo después. Pero ninguno de esos argumentos podía explicar lo esencial: la paz, la claridad, la transformación. Porque lo más profundo no fue lo que vio, fue lo que trajo de vuelta. Pamela ya no temía a la muerte, había dejado de verla como un final y la entendía ahora como un regreso. Vivía con más ligereza, amaba con más presencia, agradecía incluso las cosas pequeñas, los silencios, los abrazos. Ya no buscaba respuestas en libros ni en doctrinas, las llevaba dentro, las había tocado. No se volvió predicadora, ni buscó fama. Siguió siendo quien era, pero con un alma distinta. Narró su experiencia en entrevistas, conferencias, y siempre lo hizo con humildad. No intentaba convencer, solo compartir. Murió años más tarde, en paz. Y aunque esta vez no regresó, dejó en la tierra una semilla encendida. Su historia no se cuenta por sensacionalismo, sino por resonancia, porque cuando alguien habla desde un lugar tan profundo, tan verdadero, el alma que escucha no puede permanecer indiferente. El testimonio de Pamela Reynolds no es solo una anécdota quirúrgica, es una puerta, un espejo, una señal, silencios. Cuando el alma recuerda. Hay historias que no se entienden con la mente, sino con el corazón. Relatos que no buscan convencer, ni explicar, ni debatir. Simplemente se sienten, se deslizan suavemente dentro del alma y despiertan algo que creíamos olvidado. Un eco, un fuego, una presencia. La historia de Pamela Reynolds no es solo un caso clínico extraordinario, es un espejo, una grieta en la lógica, un canto silencioso que nos recuerda que hay más, mucho más. No allá afuera, en alguna dimensión lejana, sino aquí, justo en el centro de nuestro ser. Vivimos atrapados en la materia, en lo tangible, en la obsesión por controlar, por entenderlo todo, por medir incluso lo que no tiene forma. Pero hay momentos, fugaces y sagrados, en los que la conciencia trasciende lo físico, momentos en los que se rompe el velo y el alma toca algo tan vasto, tan luminoso, tan lleno de amor, que ya nada vuelve a ser igual. Eso vivió Pam, y aunque las palabras no alcanzan para describirlo, su testimonio es una invitación, una puerta abierta a lo invisible, a lo eterno, a eso que muchos han sentido en los límites del sueño, en el instante previo a la muerte, en una meditación profunda, en una conexión inexplicable con otro ser. Quizás tú, que estás escuchando esto ahora, también lo has sentido alguna vez, esa certeza silenciosa de que la vida no termina aquí, que somos más que un cuerpo, más que un nombre, más que una historia, que en realidad somos conciencia viajando por una experiencia temporal, que el hogar no está en ningún lugar geográfico, sino en ese estado profundo donde todo es luz, donde todo es uno. Y tal vez por eso has llegado hasta aquí, porque algo en ti buscaba recordar, no aprender algo nuevo, sino reconectar con una verdad antigua que siempre estuvo dentro, porque escuchar con el alma es una forma de regresar. Este canal nació para eso, para crear un espacio donde la palabra sea puente, donde las historias no se consuman, sino se vivan, donde cada relato sea un espejo, una chispa, una guía. Aquí no se trata de religión, ni de dogma, ni de certezas, se trata de resonancia, de dejar que lo esencial toque lo esencial, de caminar juntos desde distintos lugares del mundo hacia un mismo centro interior. Si esta historia encendió algo en ti, si te dio paz, si te hizo pensar o si simplemente te acompañó en silencio, te invito a quedarte, no como quien sigue un canal, sino como quien encuentra un refugio para el alma. Suscríbete, activa la campanita y permite que estas palabras, estas músicas, estas vibraciones lleguen a ti cuando más lo necesites.
no por algoritmo, sino por sincronía. Aquí compartimos desde el corazón. Aquí honramos lo invisible. Aquí escuchamos las voces que susurran desde más allá del velo, no para quedarnos en lo extraordinario, sino para traer más presencia, más amor, más conciencia a nuestra vida diaria. Gracias por estar, por abrirte, por recordar. Nos volveremos a encontrar en otra historia, en otro despertar, en otro cruce de caminos donde la vida y la eternidad se abrazan. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue casualidad.